Publigital, el podcast sobre innovación en la administración pública. Buenos días, estamos en el contexto del Congreso Novagov, aquí en Barcelona, y en el contexto de Novagov, quedé con Luis Feijóo para hablar, y mucho, de ciberseguridad en el entorno y en el contexto actual de las administraciones, pero también con ese meteorito que nos está llegando de la inteligencia artificial, y veremos cómo impacta en el modelo de ciberseguridad de las administraciones públicas. ¿Quién es Luis Feijóo? ¿Dónde estás? ¿Y cómo llegas a la función pública? Bueno, pues en primer lugar encantado de poder participar contigo. He visto ya muchos de los precedentes de estos videopodcasts y la verdad que me parece una iniciativa súper interesante y creo que es fundamental pues, fomentar esta difusión, ¿no? Y dar también voz a los perfiles técnicos dentro de la administración como puede ser el mío. Bueno, pues yo soy técnico superior de administración local, ahora mismo bueno, pues ocupo una plaza de asesor jurídico en materia de administración electrónica, protección de datos y transparencia, y yo llego, digamos, a todo lo que es la parte de ciberseguridad a través, bueno, un poco de experiencias precedentes. Yo antes de estar en el ámbito local trabajaba, digamos, en el ámbito autonómico, en la Xunta de Galicia, y bueno, pues me ocupaba sobre todo de transformación digital, ¿no? Entonces, todo lo que es la implementación de las distintas normativas que fueron evolucionando pues, a través de los años. Pensemos ya en el 2007, cuando empezó la primera ley de acceso que obligaba, digamos, a la administración, pues empezar a adaptar ya determinadas herramientas tecnológicas, ¿no? Entonces, a partir de ahí, bueno, pues empezamos a trabajar en ese proceso transformador, lo que primero podíamos considerar administración electrónica, después cambió el concepto y hablábamos de transformación digital, etcétera, y dentro de esa faceta, bueno, pues también la necesidad un poco de adaptar, digamos, todo lo que es la parte de la ciberseguridad, ¿no? Como elemento fundamental, ¿no? En un primer momento, bueno, pues cuando sale en el 2010 ese primer esquema nacional de seguridad, que un poco pues obliga... Que nos parece hace tanto, no hace tanto, ¿no? Bueno, y ya hubo otro, Sí, entonces sí, realmente al final, bueno, pues sí, en ese escenario que era un poco desconocido y todavía hablábamos de ciberataques, cuando realmente al final, Que bueno, parecía que no iban con la administración, que no iban ¿no? con Fíjate nosotros, tú. ¿no? Y la evolución, digamos, de los datos ha sido totalmente abismal, ¿no? Entonces, dentro de ese, digamos, proceso de transformación digital, pues entonces empezamos a involucrar temas, digamos, de ciberseguridad, adaptación, digamos, al esquema nacional de seguridad, y por ahí llegamos, ¿no? Como bien dices, la ciberseguridad se consolida dentro de la agenda pública como un tema recurrente y creciente en importancia, sobre todo porque las administraciones sois un objetivo muy ambiciado por aquellos dispuestos a vulnerar la seguridad de vuestros datos y de vuestras herramientas y de vuestros procesos, ¿no? ¿Por qué crees que, además de por esa razón, se ha convertido la ciberseguridad en un tema tan mollar y tan recurrente, no solamente en temas de la administración pública, sino en general, en nuestras vidas? Yo creo que si analizamos los datos, yo creo que es uno de los elementos fundamentales, ¿no? Pensemos que las administraciones públicas reciben el 34%, según los últimos datos publicados del CCN, ¿no? Del 34% de los ciberataques que ocurren en España. Entonces está claro que somos un objetivo claro, ¿vale? Y pensemos que la evolución del número de ciberataques que están ocurriendo hoy en día en España, pues en la administración estamos viendo que realmente la evolución ha sido abismal, ¿no? Desde el 2015 el número de ciberataques que sufren las administraciones públicas se ha incrementado en un 300%. Es brutal, esa Y cifra es demoledora, y en el ¿no? último año, ya solo pensando del 2023 al 2024, estamos hablando de un 190%, ¿vale? Estamos hablando que estamos sufriendo más de 100.000 ciberataques al año y cada 3 días uno muy grave. ¿Y qué supone, digamos, un ciberataque? Pues supone un daño reputacional gravísimo para las administraciones públicas, denegación de servicios públicos. Al final, realmente, muchas veces nosotros estamos destinados a la ciudadanía y tenemos que prestar servicios públicos. Y no poder prestar los servicios públicos pues supone, digamos, un problema para la ciudadanía y un problema también que nosotros vamos a poder dejar de trabajar, ¿no? Más allá de la extorsión, ¿no? Es que separa todo. Claro, separa todo y recuperar los servicios, digamos, pues supone un esfuerzo muy grande donde puede recuperar los servicios, ¿no? Pensemos, por ejemplo, que hace pues, 1 año y medio el SEPE recibió un ciberataque Lo recuerdo. famosísimo que estuvo, bueno, pues sin poder prestar servicio pues, durante muchas horas, ¿vale? Entonces, realmente el daño reputacional, y no solo
solo el daño económico, digamos, pues supone, digamos, un grave problema para digamos, la agenda pública. Entonces, realmente yo creo que por ahí las administraciones públicas están empezando, bueno, pues a entender que esto es grave y que tenemos que ponernos a ello. Tenemos ese contexto. Has empezado a hacer un poco de diagnóstico, incluso nos facilitas unas cifras que yo creo que ilustran muy bien el momento que estamos viviendo y nos pueden dar la pista de lo que tenemos que hacer con esa información para prevenir y planificar y luchar contra esa vulnerabilidad. Recientemente escribiste un artículo bastante largo, bastante técnico, muy interesante, y hablabas de un término que para mí es nuevo, quizá para nuestros oyentes, para algunos de nuestros oyentes no, pero introducías el término de gobernanza de la ciberseguridad. ¿Nos podrías explicar aquí en qué consiste o cómo se integra ese concepto dentro de la gestión pública de nuestras administraciones, más pensando en clave local, quizá? Vale, yo creo que el artículo lo adapté, digamos, a lo que es la clave local, pero puede ser adaptado a cualquier tipo, digamos, de organización. Realmente, al final, el nuevo marco normativo lo que establece, digamos, es una hoja de ruta adaptable. Y yo creo que realmente así tiene que ser la ciberseguridad. Tenemos que pensar que la ciberseguridad tiene que ser un elemento que te permita adaptar a las distintas realidades, ¿no? Cada administración, cada empresa está, pues, fijando su hoja de ruta en relación con la ciberseguridad, ¿no? Visto un poco los datos que hablábamos antes, y tiene que adaptarlo, digamos, a su realidad y a su contexto, ¿vale? No podemos pensar que podemos tener los mismos roles en un ministerio, ¿vale? O en una administración autonómica que en un ayuntamiento a lo mejor de 5.000 habitantes, ¿vale? Entonces, realmente, y esto lo mismo podemos extrapolarlo al sector privado, realmente la necesidad de establecer modelos corporativos de gobernanza no es algo nuevo de la ciberseguridad y es algo que es necesario en cada proyecto tecnológico, ¿no? Ayer, en la charla que hacía aquí en el Novago, pues hablábamos también un poco de esa necesidad de nombrar esos equipos multidisciplinares, ¿no? Veíamos que dentro, digamos, de la administración local, pues tenemos esos multiusos, que son esos habilitados nacionales que nos permiten, digamos, pues empezar a poder introducir ciertos elementos que nos van a ayudar a, bueno, pues a crear una estructura orgánica. Pero realmente, bueno, pues lo hemos visto pues en tema de protección de datos, con ese nombramiento del delegado de protección de datos, que puede ser pues, interno o externo, puede ser un grupo, digamos, de trabajo. Entonces, realmente al final son estructuras recurrentes y necesarias, ¿no? Entonces, en el ámbito de la ciberseguridad, el regulador estatal, bueno, pues prevé, digamos, pues una serie de roles pues muy marcados, ¿no? Que realmente en muchas administraciones pues es muy complicado porque no tenemos ese capital humano, ¿no? Entonces, la posibilidad de aglutinar pues, por bloques diferenciados, ¿no? Pues determinados perfiles que puedan, bueno, pues aglutinar todos esos roles en un número menor, digamos, de estructuras, ¿no? Ser más eficientes, eficaces. Sí, y ser más reales, ¿no? Porque realmente al final esto se trata de hacer las cosas. De adaptarlas, ¿no? a la situación puntual de cada uno Sí. y de intentar atacar ese frente con medidas y recursos reales. Con los que realmente Claro. tienes, ¿no? Si tuvieras otros, pues tendrías que adaptarlo a otras realidades, pues teniendo menos, pues yo, por ejemplo, en el ámbito local, pues establezco la necesidad de crear estructuras por bloques. Volveremos a hablar de gobernanza, estoy segura, en los próximos meses, sí, de gobernanza de datos y de gobernanza en materia de ciberseguridad. Nos has dado, como digo, unas cifras valiosísimas para precisamente valorar ese impacto, que también es un impacto económico, no nos olvidemos que detrás hay una extorsión, ¿no? Y un perseguir un beneficio también económico, jugando con nuestros datos y con esa información sensible. ¿Qué aprendizajes nos han dejado estos incidentes que, como tú dices, fíjate, parecen que son exitosos en 1 de cada 3, ¿no? Por lo que nos contabas? ¿Podemos, de esos casos, podemos sacar aprendizajes que nos llevemos al siguiente nivel y nos ayuden a estar cada vez más fuertes, menos vulnerables? A ver, yo entiendo que sí, realmente bueno, tenemos claro que realmente no tenemos que pensar si vamos a sufrir un ciberataque. Vamos a tener que pensar cuándo lo vamos a sufrir, ¿vale? Yo creo que esa, digamos, es la óptica en la que tenemos que movernos, ¿no? Dentro de las administraciones públicas sabemos que antes o después vamos a sufrir un ciberataque serio.
porque ciberataques recibimos todos los días, ¿vale? Nosotros ya a nivel técnico se establecen elementos, digamos, de barrera que impiden la mayoría de los ciberataques, ¿no? También a través de iniciativas como hace el CCN o INCIBE, que nos ayudan, digamos, a que no lleguen, digamos, esos ciberataques a graves, pero sí que esos ciberataques, digamos, graves, pues van a llegar, ¿no? Entonces tenemos que estar preparados para ello. Y de esa lectura lo que vamos a tener es que tenemos que estar preparados, ¿no? Y como tenemos que estar preparados, pues establecer, digamos, bueno, pues aquellos elementos que nos permitan, en un primer momento, recuperar el servicio, comunicar de forma eficiente qué ha pasado y cómo podemos interaccionar con esa ciudadanía para que realmente, bueno, ese daño reputacional sea el menor posible y realmente al final pues formar a las personas para minorar, digamos, esa posibilidad de Esto entronca ciberataque. muy bien con la pregunta que te hacía a continuación, ¿no? ¿Realmente tenemos en nuestras administraciones una cultura organizativa preparada para actuar frente a un ataque? ¿O hace falta muchísima más formación, más divulgación, incluso a nivel de usuario y a nivel de ciudadano, por supuesto? A ver, yo creo que digamos, el mayor problema, digamos, que tienen las administraciones públicas en este caso no es la tecnología. Estamos hablando que la tecnología sí que avanza, la mayoría de las administraciones públicas o a través, digamos, de colaboración interadministrativa, bueno, pues pueden conseguir o tienen ya, digamos, unas infraestructuras tecnológicas, bueno, en algunos de los casos correctas, ¿vale? No vamos a hablar que, digamos, que, bueno, que lo tienen perfecto, pero sí que hay un proceso, digamos, de actualización del software, las infraestructuras, pues normalmente, pues tienen replicadas, bueno, tienen algunos sistemas, digamos, que ya Cada vez hay más gestión en la nube, ¿no? en Que la eso nube también. y después está, bueno, pues tenemos más sistemas, digamos, que están actualizados a lo que es el contexto actual. Claro que después cuando hablaremos de IA, pues esto todo era hasta ahora, Salta, porque ahora salta. es que no Sí, sabemos ni en lo que cambiamos llega. de libro casi. Más que de capítulo vamos a cambiar de Exacto. libro. Pero realmente después yo creo que el mayor de los problemas es los procesos internos que nosotros tengamos. Tenemos que implementar procesos seguros, pensar, digamos, en security by design, ¿no? Con lo que hablábamos Sí, antes de, desde el pues, diseño. desde el diseño, pues si es el dato, que si es la protección de datos, etcétera, ¿no? Pues en este caso también lo tenemos que pensar, esos procesos tienen que pensar, bueno, pues en En adaptarse. términos de seguridad. Y después el tema de la formación, porque realmente digamos, el problema principal en este caso, digamos, son las personas. Realmente personas poco formadas dentro de las organizaciones, pues son realmente ese objetivo que los ciberdelincuentes aprovechan, ¿no? Aprovechan, sí. En esta cadena de posibles errores, el eslabón humano suele ser el más El más débil, ¿no? débil, ¿no? ¿Sería ese uno de los retos y desafíos más inminentes o temas que necesiten de respuesta más urgente? Seguramente sí. Yo creo que la concienciación interna, tanto a nivel político organizativo, de que esto es importante y que va con ellos, yo creo que es, Concienciación también, ¿no? De claro, decir, es que esto es importante, ¿no? hablar No es menor. con los responsables políticos y hablar con la parte de dirección de que realmente al final pues esto puede suponer un grave problema. Ya tenemos muchos ejemplos. A nivel local hemos visto en el último año pues innumerables Sí. ataques con denegación de servicio en distintos ayuntamientos, en algunos de ellos hasta con supuestos pagos, digamos, para recuperar servicios, que están además judicializados por malversación, por lo que pensemos que realmente que esto es importante, ¿vale? Los políticos están concienciados, ya no digo formados, porque formados entiendo que bueno, para eso están los equipos técnicos que están ahí haciendo ese aporte desde la técnica y desde el asesoramiento más a pie de problema, ¿no? Pero el político está realmente concienciado en la importancia creciente de una materia tan importante como es la Yo creo que estamos ciberseguridad. en un proceso todavía, ¿vale? No veo esa concienciación como con otras, digamos, áreas donde realmente pues lo ven como más cercano, que puedan tener pues algún tema de rédito político inmediato, y esto lo ven como, bueno, destinar recursos económicos, recursos Algo un poco humanos. más etéreo, ¿no? Dices, en Todavía, este más lejano. momento pues les cuesta todavía más, ¿no? Hasta que viene el susto, ¿no? Claro, hasta que Que llega viene el susto, y el susto a lo Y mejor tienes pues, en los medios esa crisis reputacional de la que tú y hablabas, ocurre, ¿no? Esa digamos, falta de pues en el confianza. ayuntamiento de al lado. Sí. Entonces ahí es cuando ya realmente, bueno, Bandera roja. bandera roja, y entonces vamos a ello, y a lo mejor ya es tarde. Ya está.
Entonces, y la imposibilidad de arreglar, digamos, esas problemáticas en ese momento, pues Sí, tiene más manual dificultad, de ¿no? crisis reactivo es el peor de los manuales de crisis, Y yo está creo que ahí claro. es donde tenemos que hacer esa labor los técnicos, ¿no? Hacer, digamos, esa concienciación, digamos, decir, mira, esto es importante, esto puede conllevar esto, y además que es una obligación legal, ¿no? Ujú. Entonces, a partir de ahí, yo creo que, bueno, que es importante que realmente, bueno, pues que esa labor técnica llegue al político y que el político al final empiece a interiorizar que hay que destinar recursos también para esto. Ujú. Y por si no lo teníamos lo suficientemente difícil y complejo, viene la IA Sí. y se suma, ¿no? a ese contexto también ya, pues poniéndolo todavía más complejo y quizá abriendo más incertidumbres y abriendo más canales de cuestionamientos, ¿no? Ya. y de problemas. ¿Cómo está? Así, te voy a pedir un resumen que yo sé que es complicado, ¿vale? Pero grosso modo, ¿cómo está impactando la implementación de la IA a cualquier nivel en los temas de seguridad, de ciberseguridad dentro de nuestras administraciones? ¿Se está empezando a notar algo de impacto? La IA se está empezando a notar, digamos, en un impacto sobre todo de cómo son los ciberataques, ¿no? Los ciberataques Ujú. cada vez son más profesionalizados, más masivos, más automatizados, ¿no? Menos direccionados a un concepto único, sino realmente, bueno, pues es un volumen tan grande, digamos, de datos que realmente al final consiguen hacer ataques pues mucho más, bueno, pues más serios y más complejos de detectar, ¿no? Pero al mismo tiempo también es una herramienta que En también positivo empezamos también, a ¿no? utilizar Ujú. nosotros Como aliado como también, ¿no? aliados pues, para Ujú. poder hacer pues, sistemas masivos de detección, ¿vale? Como Ujú. vemos, por ejemplo, que también en el CCN ya lo está empezando a utilizar, y realmente pues, tenemos esa doble vertiente, ¿no? Es mucho más complejo porque realmente los ataques son mucho más sofisticados. Vemos, por ejemplo, todo lo que es la parte de las fake news que pueden crear o fake information que pueden crear es alucinante. Realmente al final a Y para nivel eso nuestras administraciones no están no están preparadas. preparados y son capaces, digamos, de hacer unos procesos de phishing, pero prácticamente reales, Automatizados totalmente, sí, y irreales y reales, súper hiperreales. implementando voz, ¿no? Sí, sí, implementando voz y pudiendo también hasta, bueno, suplantar Imagen. identidades de forma muy, muy eficiente, ¿no? Entonces, eso al final, bueno, pues supone, digamos, un reto muy grande, porque realmente Eso lo sabemos. Entonces, quiero pensar que estamos trabajando para poder hacer frente a todo eso. sí, estamos trabajando, pero ya digo, vamos siempre un poco por detrás, ¿vale? Ujú. Todo lo que es la parte tecnológica va mucho por delante. Entonces, realmente hoy en día, bueno, pues nos vemos que sabemos eso, pero todavía estamos en lo otro, ¿no? Entonces, realmente sabemos que la IA cada vez nos lo va a poner más difícil, pero aún estamos en tema de concienciación, estamos todavía con políticas de seguridad que se crearon pues, después del primer NS que no están actualizadas, que no tienen ningún tipo de aplicabilidad en las estructuras reales, que no tenemos los roles claros, que todavía no estamos certificados. Entonces nosotros aún estamos en otra cosa, en las administraciones. Y a nivel doméstico, una administración pequeña no puede generar algún tipo de, vamos a llamarlo así, formación, información a sus propios trabajadores públicos, servidores públicos, para intentar, por lo menos, dar unas pautas de comportamiento para que la IA no sea una puerta de acceso fácil a un ataque, por ejemplo. Sí, a ver, de hecho lo comentaba ayer en una de las preguntas en la sesión, ¿no? Hablábamos un poco sobre el tema, Es decir, digamos, atacar desde lo micro a la vez que pensamos en lo en lo macro. que llegará desde lo macro, ¿vale? Pero atacar desde lo micro para intentar parar un poco ese tsunami que va a un ritmo muchísimo más rápido de lo que somos capaces de reaccionar como ciudadanos y como administraciones. Sí, a ver, cuando hablábamos ayer, por ejemplo, hablaban un poco, una de las preguntas era la necesidad de establecer un marco, digamos, pues nacional digamos, de inteligencia artificial, ¿no? Yo soy bastante pues, contradictorio establecer marcos cuando estamos hablando de Hmm, algo que realmente está en una evolución constante, hmm, ¿vale? Cuando vayamos a hacer ese marco está obsoleto. Vale, hmm. entonces realmente yo lo que sí apostaría, sí iría por, digamos, hacer unas instrucciones internas en cada administración Ajá. para que realmente pues, pudieran utilizar esos sistemas porque se están utilizando. Lo que no vamos a hacer es decir, bueno, pues vamos a decir que no se utilicen, porque los están utilizando. Nuestros empleados públicos los están utilizando de forma clara,
pero no lo están utilizando de forma segura, ¿vale? Están utilizando, digamos, pues, distintas herramientas, no sabemos cuál es mejor, cuál es peor, dónde están alojados los datos, suben documentos que pueden Que tener lleva. datos personales, datos sensibles, datos de las personas. Puede ser, digamos, que, bueno, pues que pongamos información confidencial que va a poder ser utilizado, porque al final la IA funciona así, es un Sí, volumen de datos y él se aprovecha, digamos, de de esa los datos que información que tú nosotros... estás volcando, sí. Entonces, realmente yo creo que sí, que deberíamos empezar a formar a los empleados públicos para que lo utilicen de forma segura, porque lo están utilizando, ¿no? Sí. Y yo creo que en eso, bueno, pues es donde las administraciones públicas todavía no están, ¿vale? Todavía no están, aún no saben cómo afrontar, digamos, este uso masivo, porque hoy en día es masivo, porque también este uso masivo es que es de 3 meses. Sí, Si sí. hubiéramos tenido este podcast Hace hace dos un año, años pues no ChatGPT hablaríamos. no estaba en nuestras vidas Claro. y desde entonces fíjate Pero dónde en 6 estamos. meses ha Sí. crecido, digamos, de una forma abismal. Entonces, realmente yo creo que ahí es donde tenemos que ir, en crear, digamos, esa formación específica para que el uso de la IA sea seguro. Entroncaría esto con los protocolos de gobernanza, ¿no? que apuntabas antes. ¿Cuáles considerarías, si tuvieras que hacer un ranking, cuáles considerarías lo más urgente ahora mismo? Yo creo que en este momento lo que tenemos es que estar preparados ante los ciberataques. Entonces, realmente establecer esa estructura organizativa, ¿vale? Con la colaboración que tenemos las administraciones públicas con otros centros, ¿no? Tenemos colaboración a través de las diputaciones provinciales, dentro del ámbito provincial, del ámbito autonómico, también hay muchas, digamos, comunidades autónomas donde establecen, digamos, pues unos centros pues, de compartición, digamos, de De recursos. pautas y recursos. Y realmente yo creo que eso sí que es fundamental, ¿no? A mayores de la labor que está haciendo el CCN de concienciación y apoyo técnico, que es totalmente claro, ¿no? Y después yo creo que un rol necesario es introducir ya elementos, digamos, de comunicación en esto, ¿no? Porque realmente el poder estar preparado para saber cómo vamos a comunicar a la ciudadanía en el caso que suframos un ciberataque, yo creo que es fundamental, ¿no? Entonces, a mí me parece que en ese modelo de gobernanza también tenemos que añadir no solo los perfiles que nos dice el Esquema Nacional de Seguridad, ¿no? Tenemos ese modelo, digamos, pues es político, tenemos la parte técnica, que puede ser el técnico jurídico, el delegado, y la parte tecnológica, sino también establecer ese modelo, digamos, de comunicación, ¿vale? Sí, lo que estás diciendo es un plan de crisis de comunicación en el que hay pues es un comité de crisis Claro. multidisciplinar, ¿no? Que desde su área técnica aporta respuestas a lo que la ciudadanía puede entender como un momento pues, crítico, un momento pues eso, de alarma, ¿no? Sí, y sobre todo pensando, digamos, en el daño reputacional que le va a Sí, a la ocasionar institución. a la institución. Está Entonces, claro. la posibilidad de a través de la comunicación, pues hacer ver, Apaciguar, sí, apaciguar, calmar, digamos, ese elemento, admitir, yo creo que disculpar, sí, es fundamental en este todo. caso. No queremos hacer comunicación alarmista, Mm. tampoco desde el podcast, ¿no? Sabemos que ese es el contexto, no queremos vivir de espaldas a esa realidad, pero seguro que hay algún caso positivo o algún caso que sea un referente o que pueda ser tomado como un ejemplo de, bueno, fue una buena práctica, ha sido una buena práctica, lo están haciendo bien, podríamos copiarles, incluso mejorarles. Ya. ¿Se te ocurre alguno? A ver, yo creo que se están haciendo muchas cosas bien, ¿no? A nivel, por ejemplo, estatal, se está, por ejemplo, aprovechando la IA para reducir el número de ciberataques en las administraciones públicas, ¿no? Se está aprovechando, el CCN está aprovechando, digamos, bueno, soluciones de inteligencia artificial, pues para hacer sistemas de detección masiva en la red SARA, ¿vale? Que la red SARA es la red que Sí, utilizamos las administraciones sí. públicas y entonces ese sistema pues, ha producido una disminución considerable, digamos, de los ataques que realmente llegan, ¿vale? Entonces, a través de esos sistemas de IA de detección masiva, bueno, pues las administraciones públicas hoy en día pues, estamos un poquito más seguras, ¿no? La red es un poco más seguras y yo creo que realmente es fundamental. Y después todas las estrategias SOC, ¿vale? Las estrategias SOC que hay en las distintas administraciones, que hay diputaciones que las hacen a nivel provincial, a nivel autonómico, yo creo que son necesarias, ¿no? Compartir, digamos, esa serie de recursos, tanto públicos como privados, en beneficio, digamos, de un bien común. Yo creo que ahí sí que se está haciendo las cosas bien. Si tuviéramos que hacer el equipo A para luchar contra
contra los ciberataques, contra los ciberdelincuentes. Hablaríamos de tecnología, lógicamente, hablaríamos de talento, talento digital, capacitado, concienciado, informado, y de gobernanza, ¿no? Sería ese triunvirato bueno para ponernos en posición de tener, pues, Sí, capacidad de ir contra algo que nos está dañando. sí, yo creo que la parte tecnológica es fundamental, aunque yo creo que es la parte que tenemos más preparada, pero también tenemos que tener una tecnología, digamos, que nos permita, bueno, pues que esté aprobada, ¿no? Porque muchas veces pues tenemos, sí, esos sistemas con esos backups, tenemos, pero realmente cuando llega el problema, pues aún no los hemos nunca probado, No tenemos que están hacer, no testados. están testados, pruebas de concepto, Mm. hacer colaboración privada para testarnos, para lanzarnos ataques masivos y ver cómo estamos. Yo creo que realmente eso sí que es fundamental en la parte tecnológica. En la parte, digamos, pues de gobernanza, pues establecer esos procesos que sean capaces, digamos, de minorar eso, Organizarnos todo de esto. minorar, digamos, esos ataques, pues establecer en aquellos casos, pues medidas alternativas. El teletrabajo también es un elemento, digamos, que distorsiona mucho, digamos, la seguridad, ¿no? Y establecer esos elementos. Y después también lo que es la formación, ¿vale? La formación del personal es fundamental, como, digamos, un recorrido cuasi obligatorio, ¿no? Que realmente cuando nosotros ponemos a disposición pues, el catálogo de cursos anuales, ¿no? Que le damos a los empleados públicos, ¿no? Pues realmente la ciberseguridad pues, todavía no lo ven como una necesidad, ¿no? Entonces yo creo que la concienciación de saber que hay que hacer estas cosas bien porque son, digamos, pues, la puerta de entrada a muchos problemas, yo creo que es fundamental. Bueno, ahí las empresas privadas vamos, creo que un poquitín más por Ujú. delante. No sé si hasta el punto de no ser catalogadas como reactivas y proactivas, pero sí que estamos quizá con más agilidad marcando esa senda de formación a nuestros empleados en materia de ciberseguridad, concienciarnos mucho de todo lo que tenemos que hacer y lo que no debemos hacer, ¿no? En todo caso. Hablabas de colaboración y apuntabas de la colaboración público-privada como un valor, sobre todo en el área de la tecnología. Ese valor, ¿crees que está increciendo? ¿Crees que, aparte de consolidado, va a ir a más? ¿Cómo crees que es el valor y en qué punto estamos en la colaboración público-privada en materia de ciberseguridad? Yo creo que la colaboración público-privada no se restringe al ámbito de la ciberseguridad. Yo creo que es algo que está ahí, que todas las administraciones públicas lo tienen claro Ujú. y que es necesario para la obtención, digamos, de un beneficio común que es prestar mejores servicios públicos. Entonces, yo creo que esa necesidad, digamos, de colaboración está ahí y creo que es palpable. También me gustaría destacar esa colaboración público-público, ¿vale? Porque también es necesaria, Entre ¿vale? administraciones, sí. Entonces también ya no es solo la previsión legal de que tenemos que colaborar entre Ujú. nosotros, ¿no? Pero sí que realmente pues, establecer esos, digamos, pues, estructuras, organismos que realmente que nos permitan seguir avanzando. Y después la parte, digamos, privada, ya la propia ley pues, nos obliga, digamos, a hacer auditorías, ¿no? A cada 2 años, en relación con los servicios que nosotros tengamos bueno, pues implementados dentro del ámbito, digamos, de la administración electrónica y son, digamos, ese colaborador necesario, ¿no? Entonces yo creo que esa colaboración con las empresas es fundamental y después a su vez también la mejor formación que realmente nos ofrecen porque son bueno, pues más especializadas, son más reactivas, tienen esa necesidad de innovar que nosotros muchas veces pues todavía ¿Has vamos por frenado? detrás, ¿no? Y tenemos más dificultad y más lastre pues, para poder innovar, ¿no? Porque tenemos unas obligaciones legales que muchas Ujú. veces y presupuestarias Ralentizan que nos muchísimo. ralentizan muchísimo Ujú. y entonces ellos ya están por delante. Entonces Ujú. la necesidad de contar con ellas pues, para que podamos implementar estos sistemas de forma segura y que nos analicen cómo estamos, yo creo que es necesario y fundamental. Estamos prácticamente agotando el tiempo de nuestra conversación, pero no quiero que te escapes sin que nos cuentes ese libro que antes me decías que acabas de publicar y que yo creo que bueno, enlaza directamente con el tema y que puede ser muy interesante que nuestros oyentes tengan en el radar como próxima lectura de cabecera. Háblanos un poquito de ese libro, por favor. Bueno, pues he tenido el placer de dirigir un libro que ha publicado recientemente, bueno, la semana pasada, la Fundación Democracia y Gobierno Local, dentro de sus monografías que publica bueno, periódicamente. Lo he dirigido con el catedrático de Derecho Constitucional José Julio Fernández y tenemos un panel de expertos en la materia de ciberseguridad bueno, que analizamos desde un marco digamos, más normativo
hasta pues, algo más de comunicación, digamos. Intentamos tocar todos los frentes, ¿no? Dentro de lo que es el ámbito de la ciberseguridad, pensado sobre todo en el ámbito local, ¿vale? El libro, bueno, se puede descargar a través de la página web de la Fundación. ¿Dónde podemos conseguir ese maravilla? Hay el libro físico, pero también en la web se puede descargar de forma gratuita. Puedes descargarlo completo, cada uno de los distintos artículos. ¿Y el título? El título es el reto de la ciberseguridad en la administración, ¿no? Y entonces creo que realmente, bueno, pues es de lectura, digamos, bueno, pues casi obligada, te diría obligada, yo. Sí. Y yo creo que, bueno, es necesario, digamos, bueno, pues que podamos sacar algún elemento que pueda ser interesante para nuestras organizaciones. Pues con esa lectura recomendada y agradeciéndote pues, que hayas compartido tu tiempo hoy en Novagov, durante el Congreso Novagov, que nos hayas contado tantas cositas sobre ciberseguridad, que estemos un poquito más avanzados en algunos conceptos. Seguro. Y emplazándonos, porque esto cambia y va muy rápido, emplazándonos seguramente para que en los próximos meses hagamos un update, una actualización de todo lo que hemos hablado hoy. Muchísimas gracias, Luis Feijóo, y hasta siempre. Gracias, vosotros. Gracias. Publigital, el podcast sobre innovación en la administración pública.